Tiene la palabra el diputado Funes. Señor presidente, buenas tardes. Lamento tener que haber presentado el proyecto de declaración que se dio ingreso en su momento. Como lamento también tener que pedir la palabra por este tema, sabemos que es de extrema gravedad. Esta Casa de Leyes no podía permanecer inconmovible, indiferente ante tamaño suceso. Sabemos que es de público y notorio conocimiento la reacción a nivel nacional e internacional, y era y es nuestro deber pronunciarnos con celeridad y en forma contundente al respecto. Sabemos también que un amplio abanico de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales sostienen que la desaparición de Santiago Maldonado es una desaparición forzada. Lo es en general para una parte de la comunidad y también para este militante, quien les habla, en virtud de que el bloque me encomienda tomar la palabra con un tema tan sensible y que conmociona, e insisto, se hace difícil hilvanar palabras. Santiago, cabe recordar, joven artesano, como se lo define, quizás secas para soslayar el compromiso que tiene con esta comunidad mapuche. Vive en el Bolsón, en Río Negro, hace un tiempo ya. Pero hay que subrayar que es oriundo de 25 de Mayo, un distrito de nuestra provincia de Buenos Aires, que su padre y que su madre, parte de su familia y amigos, siguen viviendo en el lugar, y que es nuestro deber representarlos, tomar la palabra y peticionar por su familia y en nombre de ella por la aparición con vida de este joven. No quiero dejar de repasar lo acontecido el 1 de agosto en Pulov, en Resistencia de Cuyamén, para explayarnos con claridad sobre el lugar, su nombre. Y el 1 de agosto, ese día, la Gendarmería Nacional desplegó un operativo importante. Después me referiré a lo agresivo. En virtud de que había aproximadamente un centenar de uniformados de la fuerza en cuestión para levantar un corte en la Ruta 40 en donde no había más de 10 personas. Luego de levantar el corte, ingresaron en forma ilegal a la comunidad y por si no alcanzaba, con los golpes propinados, los balazos efectuados, le quemaron las pertenencias a la gente de esa comunidad mapuche. Al ser reprimidos en forma brutal, todos los hombres, quienes estaban en el corte, todos menos uno, cruzaron el río que se encuentra a metros del lugar. Ese que no cruzó, señor presidente, es Santiago. La familia, sus amigos, aseguran que no sabía nadar. Nos imaginamos entonces la adrenalina y el momento pasado. ¿Qué ha pasado? Santiago Maldonado, por el cual sentirse acorralado y no poder escapar ante una brutal represión, que también es de conocimiento público. Y los testigos que lo afirman y han declarado, los que estaban del lado de esa orilla en la comunidad en cuestión y quienes estaban enfrente, pudieron observar cómo Santiago fue levantado y retirado del lugar en una de las camionetas de gendarmería y por personal de la gendarmería. Cuando uno observa el video, que se conoció hace días,
si presta atención a las imágenes, pero en particular al audio, da cuenta de lo que creo podemos considerar tenía la forma de una cacería. Voy a citar textual para que no quede como palabras mías lo que puede ser considerado un insulto, una mala palabra en este recinto. Los gritos que se pueden apreciar a viva voz, como dale hijo de puta, tirale al negro, escopeta, haciendo referencia al escopetero, ¿no? Y escuchar la palabra en varias ocasiones de fuego, referirnos conceptualmente al de abrir fuego y al de disparar. Una vez denunciada la desaparición, se llamó una conferencia de prensa, varios organismos de derechos humanos como el CES, la PDH, la Liga por los Derechos Humanos, que no solamente presentaron un habeas corpus con celeridad, sino que señalaron y ayudaron a hacer más públicas aún las declaraciones de Pablo Nochetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, quien lanzaba declaraciones estigmatizantes, falaces y amenazantes para toda la comunidad mapuche. También estas expresiones las voy a citar textual. A partir de ahora, en cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM, van a ser detenidos y elevados a juicio todos. Cuando corten la Ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo frente al juzgado federal los vamos a detener. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar. Lo único que vamos a hacer es judicializarlos. Van a quedar todos presos. La verdad que ante semejantes expresiones, primero, lo que quiero señalar, porque puede prestarse a confusión y no hay contradicción en lo que digo, hay que aclarar que esta comunidad no forma parte del RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, como sus siglas indican, y la segunda, que parece que en la Argentina puede haber solo un tipo de corte de rutas, como las que se sucedieron en el 2008 y fueron por más de 100 días. Para entender el tenor de estas declaraciones, señor presidente, digo, y hay que recordar, que Nochetti es un abogado reconocido por haber sido parte de un estudio que defendió a un represor como Galtieri, ¿no? Y también voy a citar en forma textual sus dichos, su pensamiento, sobre lo que él piensa o califica sobre los juicios a los genocidas, que son la legalización de una venganza diseñada por el poder político al servicio de inconfesables intereses, o que la alunación de las leyes de obediencia debida y punto final tendrían que avergonzar a todo jurista de la República. Esas son expresiones de un funcionario nacional, de este gobierno nacional, y forma parte del área que conduce la ministra, la actual ministra de Seguridad de la Nación. La ministra asegura algo que la verdad que cuando se escuchó por primera vez había que repasar y ver, escucharla en su realidad, asegurar lo siguiente, que Nochetti había pasado por casualidad aproximadamente a las 2:30 y que se había bajado para saludar, algo que también señaló ayer Peña en la Cámara de Diputados. Lo que no dicen, más allá de un hecho que humildemente para mí de casual no tiene nada, es que 6 horas más tarde volvió a pasar por el mismo lugar. El lugar del cruce, ahí en lo que es la entrada a una de las estancias del señor Benetton, en la Ruta 40. Y hay personas que ya han testimoniado al respecto. Por eso llama la atención que no quieran reconocer
que no solamente estuvo en el lugar para dar órdenes, sino de que volvió a pasar por el mismo lugar, y no es que siguió su recorrido para seguir con sus tareas, como lo señaló la ministra. Justamente Bullrich, cuando fue citada al Senado, afirmó que Nochetti dio órdenes, pero no tuvo que ver con la parte operativa, y agregó: nosotros dirigimos la estrategia, pero no damos órdenes operativas sobre el terreno. Ese mismo día, Bullrich señaló que no había que estigmatizar a la Gendarmería. Pero es ella la que estigmatiza a la familia, señor presidente. No puede delegar la responsabilidad de la investigación en la familia y ser tan perversos de plantear que la familia no colabora con la investigación. Además, señaló a la familia de Maldonado como violenta. También Bullrich, junto a Garabano, junto a Bruch, maltrataron a los organismos de derechos humanos a los que también se les planteó que no colaboraban. Y hasta incluso se los acusa de actuar como servicio y de culparlos, porque se filtró un audio. No son justamente los organismos de derechos humanos y de espacios como Hijos, que militan y bregan hace tanto tiempo por los derechos humanos, por la libertad, a quienes puedan acusar e injuriar de esa manera. Justamente es este el gobierno nacional y es esta nuestra nación la que tiene un presidente de la República relacionado con cuestiones de espionaje. La situación es más preocupante e intimidatoria aún con declaraciones recientes de Abruz, que afirma que contarle a los alumnos en las escuelas sobre la situación de Santiago es peligroso y es doloroso. Creo que es mucho más doloroso tener funcionarios en la cartera del Gobierno Nacional que hagan este tipo de apreciaciones y que cotidianamente, como lo han hecho desde este último año y medio en la Nación, se refieran despectivamente y peyorativamente a cuestiones que hacen a los derechos humanos y son de público conocimiento también. Podríamos repasar a distintos funcionarios que hasta han sido corridos de su cartera por sus exabruptos y por terribles expresiones al respecto, señor presidente. Como colorario y haciendo gala de su inoperancia, Bullrich, quien tiene la responsabilidad de velar por la integridad física de quien era hasta ese momento un testigo protegido, reveló la identidad de un testigo que fue quien se pudo o intentó comunicarse al menos con el celular de Santiago a las 24 horas de haber sido desaparecido. Y claro, una vez develada la identidad, Ariel Garci, el nombre de este testigo desprotegido, tuvo que salir por los medios de comunicación para que su rostro sea visible y para que lo tengamos que cuidar ya en forma conjunta o estar atentos de lo que le pueda pasar a este joven testigo. La verdad, señor presidente, que entre lo del testigo desprotegido y el furcio de la ministra, y me pregunto, ¿será un furcio entre el bando de los que lo queremos encontrar y el de la ministra que no lo quiere encontrar? Y pensaba lo que debe estar pasando esta familia, ¿no? La culpan,
le dicen que no colabora con la investigación. Se apoya de primera mano y en forma inmediata en los organismos de derechos humanos porque encuentra un Estado que no da respuestas, que también es negacionista de este hecho concreto que ha sucedido en la Argentina. Y ya no hablo de la teoría de los dos demonios, que dicho sea de paso, la ministra también dijo recientemente que los demonios no eran tan demonios. Es importante también señalar algunas cuestiones que rozan lo absurdo y lo perverso. Se planteó que Santiago es terrorista. Y no voy a hacer un chiste. Que mantiene lazos con los kurdos, con la FARC y con el IRA. Parece descabellado, ¿no? Hago mención, para salvar el honor de este joven aún desaparecido, pero para también poner sobre relieve, sobre el nefasto rol de los medios de comunicación con este tema y con otros tantos, ¿no? Ya habíamos escuchado y leído en el grupo Clarín sobre un comando venezolano iraní adiestrado en Cuba, para otra causa, ¿no? Pero bueno, siempre estas hipótesis, pero con esta hipótesis, señor presidente, se han superado. No podemos olvidar otra información, que si no es porque estamos hablando de un desaparecido en la Argentina, tenemos que decir que es cómica. Hay un barrio en Gualeguaychú donde todos se parecen a Santiago. La nota, además del título, lo que dice que un camionero habló con alguien que venía en una bicicleta y que le dijo que era de Chubut. Entonces ese día hicieron allanamientos, fueron a una comunidad en donde aparentemente muchos se parecen a él. Otro de los trascendidos es el del puestero de la Compañía de Tierras del Sur argentino, quien denuncia que el 21 de julio, y supuestamente serían los RAM, quisieron ingresar a su vivienda, al lugar en donde está en el puesto cuidando, y que él para defenderse le pegó un navajazo a uno de ellos. La verdad que es de perogrullo tener que explicar que después de esto que salió a la luz, se trata de instalar la teoría de que quien podría haber sido herido gravemente es Santiago Maldonado, ¿no? Por lo cual, si esa es la teoría, o la hipótesis mejor dicho, se instala, el 1 de agosto no estaba en el lugar. Pero bien, ante esta operación, la familia aportó pruebas, y las pruebas son que, pasados esos días y cercano al 1 de julio, Santiago había tomado contacto con su familia mediante llamados telefónicos e intercambiando mensajes de texto. Pero si esto no alcanza, hace días, y también fue presentado como prueba por la familia, se lo ve a Santiago en una de las imágenes que aportó o que se han obtenido del Canal 4 de Esquel, a una persona que su familia dice que es Santiago, la que lleva la misma gorra, la misma campera y las mismas botas. Esa filmación, señor presidente, es del 1 de agosto, el día de la brutal represión en esa comunidad. Aún, ante la insistencia de los funcionarios del Gobierno Nacional de negar, y siempre la palabra negar y el negacionismo, de que no tiene que ver con una desaparición forzada, el 24 de agosto, la Fiscalía del Juzgado Federal de Esquel cambió la carátula y dice que efectivamente es una desaparición forzada y pone foco sobre la Gendarmería,
que es lo que siempre han planteado los testigos que se han presentado y su familia. La verdad que luego de 34 años del regreso a la democracia, de gobiernos, más allá de los matices y las diferencias que bregaron por los derechos humanos, por la verdad y la memoria y la justicia, duele que la consigna vuelva a ser aparición con vida. Y por eso, señor presidente, y lo reconozco, es oportuno, esta Cámara no podía dejar de hablar de este tema tan importante y tan serio. Ya no tiene que ver con una cuestión del manual y del reglamento de esta Casa de Leyes, sino sobre lo que nos está pasando en la Argentina y particularmente con un joven que es oriundo de la provincia de Buenos Aires y una familia que es de la provincia de Buenos Aires que está sufriendo. Es por eso que este bloque no solamente adhiere a una actividad que se está llevando hoy día, en 25 de mayo, en su pueblo, en una charla abierta, en donde participan hombres de la estatura como Pérez Esquivel, sino que mañana todos tenemos que marchar hacia Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado. Muchas gracias.